4:38. El sistema de justicia está putrefacto, toda la justicia. ¿Quién dijo así? ¿Quién tú crees que dijo En así? ese tono. El sistema de justicia está putrefacto, toda la justicia. Hipólito. Claro. El mismísimo. A su llegada al país. Fue multitudinario Ven acá, aquello, me dicen. ¿por qué había como un recibimiento a Hipólito y a Luis no? Tú eres un envidioso, Bueno, Cristian. porque los seguidores de Hipólito en el PRM organizaron, Correcto. rentaron vehículos, ¿Y por qué convocaron los de a la Luis no? prensa, Luis. porque Luis es más discreto. Luis. Pero eso no fue espontáneo. Eso no fue espontáneo, eso está convocado desde el viernes. Es Ay, Dios. rigurosamente objetiva. Los de la Luis no versión lo de organizaron. Aníbal. ¿Eh? Pero y así que le Pero quieren es que ganar a Luis- Hipólito. Es que Luis sale Escándalo. por lo menos una vez al mes y O regresa. sea, eso es Cuando rutinario, sale, eso es regresa. rutinario, Es una- ¿verdad? Es una actividad. Si usted va y Esto viene es para- cada rato, ¿por qué Pero tiene que se hacer ve eso? bonito un recibimiento multitudinario. Y gastar gasolina. Luis. Mira Luis, pero mira Luis Es para José. economía que lo hacen. Sí, claro. Luis Entre José- otras Luis cosas. José, pero- Además, no, eficiencia también. Luis, confírmame algo, Ah, por bueno, favor. Eficiencia en la inversión Sí, de pero la campaña. confírmame Vamos a ver. algo, por favor. Me dicen, porque llegó Hipólito próximo al mediodía, como ya dijimos, su equipo, sus seguidores organizaron la recepción, que hubo muchísima gente. No diría que multitudinaria, pero hubo mucha gente. Ahora, Luis, tú me puedes confirmar. A ver. Luis Abinader e Hipólito Mejía llegaron en el mismo avión al país. No. Pero llegaron Yo pregunté, casi hice juntos. la misma pregunta y me dijeron, llegan a la misma hora. Y yo, no puede ser. Porque Hipólito vino de Miami. Porque la operatividad de los aeropuertos no permite que lleguen a la misma hora. ¿No, verdad? ¿Dos aviones? Dos aviones. Sí, en las Américas, sí. No a la Bueno, misma son hora. las 4:40. No exactamente. Son las Pero 4:41 llegaron casi juntos los dos Llegaron- y salieron Pau- abrazados Ay, Dios. a saludar a la multitud. Perdón, las 4:41 minutos. No lo sé. Permiso, Luis, Excepto. permiso. Anibelka. Corrió el fin de semana pasado. Bueno, corrió no. En la Corrió red como estaba pólvora. circulando una comunicación A de ver. personas sumándose a un pedido que le hacían a la Universidad de APEC Ajá. para pedir que sacaran, que excluyeran al juez Moscoso Segarra como docente. Circuló Él es mucho director por de la Facebook. escuela. Él es decano de Decano de la Escuela de Derecho. Derecho, sí. Entonces, Va a firmar. Necesito bolígrafo. es decirle a PEC, humildemente, que Moscoso Segarra pudo estar en lo correcto o en lo incorrecto en la decisión que tomó, pero fue una decisión jurisdiccional de un juez que lo apoderan de un caso y se toma tiempo, celebra muchas horas de audiencia, convoca a las partes y luego se toma semanas para producir una decisión de 320 páginas como la que él dio al final. O sea, no es un juez sometido a juicio disciplinario, no es un juez que ha cometido violación de un menor, no es un juez que ha violado la ley de forma flagrante o que ha provocado una situación de daño a terceros. Entonces Pero- hay que tener mucho cuidado con una universidad que es un centro de debate por el ruido de la calle sobre un hecho específico, en ponerse a asumir decisiones o a ¿Cuántas firmas van dejarse presionar, no sé, al Más día de de hoy. 6.000. Entonces, Casi 7.000. yo digo, los dominicanos somos 10 millones, 6.000 es poco, pero la gente aquí a veces actúa por presión. Si eso ocurriese, imagínese un profesor de la universitario de APEC que le digan que, bueno, que algunos católicos denuncien que tiene un amante que está afectando el matrimonio. Cristian, eso, ¿Qué sé yo? eso es un intento Entonces- de promover entonces- justicia mediática para compensar en cierta medida, por lo No, menos no, moralmente, usted no puede la ausencia no, no, de una no, justicia no, real no, administrada no. por los tribunales. No. Óyeme, tan Hay que sencillo como tener- eso. No, hay que tener Tan sencillo como eso. Perdón, esa es tu opinión. Yo digo, debe tener mucho cuidado el consejo de una universidad Ay, si tuviéramos tribunales administrando justicia, por pedidos que se no haría hagan falta nunca una en iniciativa como esa. una decisión que toma un funcionario público apoderado de un caso, el que argumenta. Puede estar equivocado o no, pero sería un muy mal precedente que la Universidad de APEC tome una decisión por un ruido de la calle,
de altísimo contenido político. Yo Al soy... margen del tema, Con nosotros al está el margen del presidente tema, de tu ADOCO. observación es válida como principio, El presidente de ADOCO, Yo lo Julio que creo es que César de la APEC Rosa, no va a hacer mucho está con caso a eso, nosotros. realmente. Buenas tardes. Bienvenido, Julio. Buenas tardes, Cristian, Yolanda y José, Anibelka. Bien, nada, estamos por aquí. Hemos estado escuchando a propósito de la sentencia esta que comentábamos, pero con no relación al contenido de la misma. ADOCO ha estado rechazando, anunciando una serie de actividades y cuestionando, ¿no?, el sistema de justicia en la República Dominicana. Bien, próximos pasos, y hubo apelación. En el caso nuestro, y para comenzar con lo que tú concluiste, realmente las decisiones jurisdiccionales pues se deben atacar en la jurisdicción de juicio, ¿verdad? Con recursos. Creo que no debe pues afectar lo que es el comportamiento personal de cada persona. ¿ADOCO no se ha sumado a las firmas o al movimiento que reclama que APEC despida a su decano? No, bajo ninguna... A la corriente de opinión bajo que ha atacado por los medios de comunicación precisamente las decisiones que han tomado los tribunales de la República sobre el tema de la corrupción. Bueno, primero nosotros fuimos parte de la cual fuimos excluidos por el Ministerio Público en principio, lo cual nosotros en su momento, pues cuando tuvimos a bien recibir el archivo, ahora nosotros el archivo de Otoniel, ahora lo excluyeron de nuevo. El archivo de Otoniel nosotros lo recurrimos en objeción ante la Suprema Corte de Justicia, designó a un juez instructor especial que tuvo a bien evacuar una sentencia ordenando la investigación, o sea que prosiguiera la investigación, lo cual fue recurrido por la parte, en este caso, que se perseguía, en el caso del senador y comparte, y la sala penal pues tuvo a bien más bien rechazar las pretensiones nuestras de que se prosiguiera la investigación. ¿Cuándo somos excluidos? Cuando el Ministerio Público presenta acusación que debió darnos participación, como lo establece el Código Procesal Penal, que tanto denunciantes como querellantes deben ser comunicados de todos los actos del procedimiento, lo que no ocurrió, lo que nosotros atribuimos, que fue parte de la debilidad de la acusación y que concluyó en este auto de no lugar, que cuestionamos porque había un elemento que, si bien los argumentos del magistrado Moscoso sobre algunas piezas que habían sido objeto de investigación, no de persecución como se ha establecido finalmente en la decisión, sino de algunas evidencias que habían sido objeto de investigación y que se presentaron como ya pruebas investigadas y falladas. En el caso del enriquecimiento ilícito, que fue la única de las tres instituciones que nos querellamos contra el senador y compartes, había puesto el elemento del enriquecimiento ilícito a partir de una declaración jurada presentada y que no se correspondía con los bienes que él había logrado durante su paso por la administración pública y posterior. Entiende que debió tomarse había fortaleza en esa parte, claro, aunque en otra efectivamente habían elementos que ya habían sido objeto de investigación y que habían sido falladas con los recursos que se habían elevado, pero el elemento del enriquecimiento ilícito era válido como para que el juez Moscoso Segarra procediera a enviar a juicio de fondo para que sea entonces en un tribunal que se verificara si las acusaciones vertidas contra el grupo se correspondía con esa figura del enriquecimiento ilícito que nosotros lo fundamentamos a partir de la declaración jurada de bienes y de las actividades productivas de algunos de los encartados, que no se correspondía con el crecimiento económico que los mismos habían tenido y sobre todo por la vinculación con el principal acusado, que a su vez, siendo funcionario público de una institución que está involucrada a la construcción, pues estos cuya actividad también es la misma y sobre todo las obras que tuvieron y los pagos que se hicieron, por lo que se puede colegir perfectamente de que hubo un tráfico de influencia y todo ese tipo de elementos o herramientas jurídicas que
debió tomarse en consideración para ser enviado a juicio, de fondo. Al caso, disculpa César, Luis. Tengo la palabra, por favor, porque es para darle seguimiento a ese mismo enfoque. Ese cuestionamiento sobre enriquecimiento ilícito estaría sustentado en el mandato del artículo 146 de la República. Claro, de la Constitución que proscribe la corrupción. Que dice que es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de la autoridad. Que es una inversión del fardo de la prueba. Correcto. Que le correspondía al Ministerio Público demostrar cuando presentaba una acusación. Ahora es lo contrario. Es el funcionario público que debe demostrar el origen lícito de los bienes declarados, y en este caso pues encajaba perfectamente esta figura para ser enviado a juicio de fondo. Yo le hice esa pregunta a propósito del artículo 146 de la Constitución de la República a Laura Guerrero Pelletier, ¿no? La procuradora anticorrupción del Ministerio Público, y ella dijo que ese artículo de la Constitución era letra muerta. ¿Por qué? Bueno, entendemos que una Constitución del 2010. Así lo respondió. Del 2010, pues no puede ser. Pero ahí no lo archivaron ya, perdón, Anibelca, en ese mismo punto, ¿no lo archivaron ya sobre esas mismas declaraciones de bienes? El archivo de Otoniel afecta esas declaraciones de bienes. Bueno, pero habían nuevos elementos que no aparecían. Perfecto, pero sobre esa declaración de bienes que había hecho, que la ley se modificó el año pasado, de hecho, entró en vigencia la modificación. ¿O entra ahora? No, entró de una vez, no tenía vacaciones. Pero quiero decir, el archivo del 12 tenía que ver con eso. Contemplaba esos elementos, pero él fue juzgado fue juzgado sobre eso. No, en medio del proceso de investigación, hubo elementos que presentó el Ministerio Público que eran elementos nuevos, como la adquisición de algunos aeronaves, de algunas emisoras y todo ese tipo de cosas, pues no formaba parte de la declaración jurada de bienes que había hecho tanto Félix Bautista como los otros coacusados, sino que surgieron en medio de la investigación. Entonces, por ello, se podía perfectamente tomar como elemento probatorio para enjuiciarse ya, conocerse en un juicio de fondo. Ahora el Ministerio Público presentó apelación, no sé, era esta tarde, ¿no? Sí, hoy en el día de hoy. Esta tarde, incluso Laura Guerrero esbozó algunos de esos elementos en que se sustentarían. Sin embargo, van a apelación, pero a veces uno escucha declaraciones descalificadoras de la sala penal, no solo porque hay jueces que han conocido elementos de la acusación, que tienen que inhibirse, sino porque la justicia no lo va a hacer, porque políticamente corresponde a Leonel Fernández, en fin. Entonces, como que todo eso, esto es ir a apelación, pero se está inhabilitando al árbitro desde antes. Mira, yo creo que sin dudas que hay poca fe en parte de la ciudadanía y de algunas organizaciones en que salga un resultado esperado a partir de lo que ha sido todo este andamiaje de acusaciones, y por ello pues la ciudadanía pues abriga ese temor. Sin embargo, nosotros que propugnamos por el fortalecimiento institucional, tenemos las aspiraciones de que algún día pues salga el resultado esperado. Todo es un proceso, se ha avanzado, o sea, no se había llegado a un proceso de corrupción administrativa hasta los niveles que ha llegado, de que se esté juzgando a un miembro de un partido en un gobierno de su partido. Eso no se había visto. Bueno, de que el resultado no sea el que todos soñamos, pero se han dado pasos, por lo menos se ha podido verificar. Y miren que él no ha sido exonerado por la no responsabilidad de los actos que se le imputan, sino porque las pruebas presentadas
pues ya habían sido objeto de una investigación y de una serie de decisiones. Sin embargo, los que abogamos que debió mandarse a juicio de fondo es precisamente para tener la oportunidad de dilucidar y de verificar y aclarar que finalmente a quien más le convendría que eso se hubiese ventilado en un juicio de fondo con una corte colegiada, pues evidentemente que Félix, es al imputado. Del 1 al 10, el trabajo, la eficiencia del Ministerio Público en presentar la acusación, documentar la acusación y defender la acusación. 1 del 1 al 10. Así es. O sea, fue débil. Muy mala. Totalmente. Que hay que darle el beneficio de la duda, pero yo entiendo particularmente de que eso pudo haber sido adrede. ¿Adrede? Así es. Pero ellos son... Para que se cayera el Félix Bautista ha dicho que lo persiguen en mí. Una escena ahí muy fea de enfrentamiento. Bueno, eso es parte precisamente de un show mediático, porque si se hubiese tenido voluntad política para perseguir la corrupción, primero, se observan una serie de técnicas que cualquier abogado imberbe pues tiene que saber que si ya en una oportunidad se conoció de algo, pues eso no se puede validar. Para citarte un ejemplo, las 3 instituciones que presentamos querellas y denuncias fuimos excluidos por el Ministerio Público. Fíjense que cuando se va a conocer la solicitud de levantamiento de las notas precautorias y de los embargos, la Suprema Corte de Justicia nos cita a nosotros. Y cuando estamos allá decimos, no sabemos por qué nos citan. Bueno, es que ustedes son parte del proceso. Entonces se verifica que no éramos parte del proceso porque el Ministerio Público nos excluyó. Nos excluyó. ¿Qué significa eso? Que nos excluye porque nosotros sí podíamos tener este juicio todavía en el tapete, porque íbamos a utilizar todas las vías recursivas que tenemos a nuestro alcance, y el resultado final hubiese sido o Tribunal Constitucional o Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos acabó el tiempo. Gracias a Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, por esta intervención de este tema que sigue caliente y que hoy abre un nuevo capítulo, el caso de Félix Bautista. Gracias. Gracias a ustedes. Julio César. Bueno, nos despedimos con las felicitaciones a un compañero de esta estación, José La Luz. Está de cumpleaños. Todavía un muchachito. José La Luz. 46. Travieso, inteligente. 46 o 47. La Luz, no. La Luz es mayor que yo. No. Sí. Sí, engaña. Un saludo, José Felipe. Felicidades, José La Luz, un abrazo y que la siga pasando bien. Y vamos a despedirlo con un poquito de música y por ahí mismo nos vamos a amar.